Hermanos, hoy vamos a seguir con nuestra serie esperando el regreso ¿de quién? Del Rey, esperando el regreso del Rey. Y tengo entendido que la semana pasada la hermana Olga les dejó una tarea. ¿Cuántos hicieron la plana? Mejor diría, ¿cuántos se acuerdan de la plana? Bueno, no han hecho la tarea. No, yo voy a pensar positivamente. Yo sé que ustedes son tímidos, aunque lo han leído, saben que tenían que haber leído Primera y Segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Bueno, lo que tuvieron en esa reunión, se enteraron que trataron, el tema central era imitadores del Rey. Imitadores del Rey. Y algo que me llamó la atención, en la última parte, en la tercera parte, decía que un imitador del Rey, ¿alguien se acuerda qué tenía que hacer? Habían dos cosas. Un imitador del Rey tenía que alejarse ¿de qué? De la idolatría, ¿cierto? Que es pecado. Y la otra era alejarse de la ira venidera. Si usted quiere repasar esa exposición, usted puede ir a YouTube y puede escucharlo otra vez, ¿ok? Y no te olvides de darle un like. Suscríbete al canal también. Yo sé que ustedes no hacen eso, ¿eh? Bueno, habíamos dicho que los imitadores del Rey tenían unas cualidades. Ahora vamos a ver el mensaje de esta mañana que tiene que ver con el mensaje que el imitador del Rey proclama. Y le he llamado a este tema el mensaje eterno. ¿Cómo se llama? Un mensaje eterno. Basada en la carta de Pablo que escribe a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, si alguno ha traído su Biblia o su dispositivo, porque ahora tenemos que hablar de Biblia o dispositivo. Y esperando que haya internet en el lugar donde tú vas. O si no, frito light, ¿no? Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Los primeros 2 versículos empieza diciendo de esta manera. Es por eso que tienes que haber visto o haber estado escuchando o haber estado en la reunión del domingo pasado, porque esta es una continuación. Y ese texto dice de esta manera, empieza diciendo así, porque vosotros mismos sabéis, o sea, le está hablando a una iglesia que no desconocían lo que él va a hablar. Ellos eran testigos, ¿ok? Ellos eran testigos. Y entonces él está diciendo, pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana, no fue por gusto, ¿ok? No fue infructuosa, pues habiendo antes padecido y haber sido ultrajados en Filipos, la hermana también le dijo, lean Hechos 16 y 17. Por favor. Bueno, ustedes lo van a hacer esta vez. Porque es una relación, es la historia de lo que acá Pablo va a escribir, ¿ok? Entonces dice, porque mi visita ahí no fue infructuoso, porque a pesar de haber sido ultrajados en Filipo, como sabéis, ¿qué cosa sabéis? Tuvimos denuedo, tuvimos osadía, atrevimiento, tuvimos valor para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran tribulación, oposición. ¿Sí?
Eso lo sabían los tesalonicenses, ¿no? La visita de Pablo y sus compañeros no fue en vano, ya que muchos obedecieron el evangelio de Cristo en medio de una gran oposición. Pablo sabía, obviamente, los costos que tiene un imitador del rey. Pablo sabía lo que tenía que pasar un imitador del rey. Por eso que él dice en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo no se compara ni son dignos de comparación con la gloria venidera. Él sabía que el costo de su ministerio iba a ser difícil. Sin embargo, él sabía que había una esperanza en el cual no resultaba infructuosa los padecimientos que él iba a pasar. ¿Ok? Pablo sabía todo eso. Ahora, la visita de Pablo tuvo una tremenda repercusión en la vida de muchas personas. Y vamos a ver qué fue ese alcance en la visita que tuvo en Tesalónica. Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 y 7. Y ahí vamos a ver quizás una pincelada de lo que había ocurrido y de qué se estaba él refiriendo. Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 8, mira lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué de nosotros y del Señor? Pablo va a decir, sean imitadoras de mí, así como yo soy de quién. De Cristo. Por eso que ustedes han sido imitadores de mí y también de Dios. Ojalá pudiéramos decir eso. ¿Ah? Ojalá pudiéramos decir eso. Y recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿de qué manera? Con gozo, con gozo. Había persecución, había conflictos en ese momento y ellos no recibían la palabra. ¿Cómo lo recibían ellos? Con gozo, con gozo. Por eso que decía mi hermano Jonathan, si alguien está pasando por momentos complicados en su vida, solamente con el Señor podemos recibirlo. No con alegría, eso no tiene que ver con el gozo, pero con una satisfacción de que yo sé que el Señor esto también hará pasar. Esto también pasará. Esto también pasará. El gozo. Dice que ellos recibían, en medio de una gran tribulación, recibían con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, mira lo que sucedía, de tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ellos no sabían el alcance que había tenido su fe. ¿Ok? No había redes sociales en ese momento. No se podían enterar. Pero él está diciendo, mira lo que ha acontecido con la fe de ustedes. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de quién? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que de nosotros ya no podemos decir nada, porque todo lo han hecho ustedes. ¿Qué te parece? Eso le está diciendo Pablo a lo de Tesalónica. Eso es la fe que ustedes han reproducido. En otras palabras, la visita de Pablo tuvo una tremenda repercusión en todos esos lugares. Una gran pregunta sería, ¿no? ¿Por qué Pablo impactaba a sus oyentes?
que en medio de gran tribulación recibían con gozo la palabra. ¿Qué te parece, Enrique? ¿Por qué Pablo hacía eso? ¿Por qué Pablo podía tener ese alcance? Y vamos a ver 3 elementos que había en el mensaje eterno. En el mismo pasaje vamos a hallar algunas píldoras, algunas riquezas. Primeramente, el mensaje de Pablo era un mensaje aprobado por Dios. ¿Cómo era un mensaje? El mensaje era un mensaje aprobado y avalado por Dios. Dice ahí, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño. ¿Cuáles son esos 3 factores? No engaño, no impureza, no error. ¿Cómo era el mensaje? Era autorizado por el Señor, que tenía esas características. ¿Ok? Ahora, sin error. ¿Por qué no había error? Los apóstoles y Pablo sabían que anunciaban la verdad. Ellos pusieron sus vidas para defender el mensaje autorizado por Dios. Y eso es lo que, hermanos, hace dar convicción a la persona que va a transmitir algo. Si alguien no está seguro de lo que va a transmitir, mira, ¿cómo se vuelve? Nervioso, timidón, ¿me entiendes? Porque ni tú mismo te lo crees. Pero Pablo estaba seguro de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque no se trataba de un concepto filosófico. El concepto central del mensaje de Pablo estaba basado en la verdad. ¿Estaba basado en quién? En la verdad. Y él sabía que la verdad era verdad. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Pablo en esa verdad depositaba su predicación. Por eso que cuando alguien habla ahora de la verdad, ¿de quién tiene que hablar? De Cristo. De Cristo, porque Cristo es la única verdad. Cristo es la única verdad. Cuando tú vas a hablar de salvación, ¿de quién tienes que hablar? Cuando tú vas a hablar de que alguien te va a restaurar, ¿de quién tienes que hablar? Porque Cristo es la verdad. Y él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso que cuando alguien dice, yo soy cristiano a mi manera, ¿tú qué le vas a decir? Si tú eres cristiano, no como Cristo, estás fuera, hermano. No estás en la verdad. No que hay muchos caminos que está hablando. Mentira. ¿Por qué? Porque la verdad dijo que él era la verdad. Por lo tanto, si no se asemeja a la verdad, está hablando en error. Yo tengo la verdad, dijo el Señor. Y en la verdad descansaba el mensaje. ¿Por qué? Porque era un mensaje autorizado por el Señor. Y no nos olvidemos que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y ahí estaba posicionado el mensaje de Pablo. Pero también dice que no había impureza. En segundo lugar, Pablo menciona que el mensaje era aprobado por Dios. Era un mensaje sin impureza. Es importante recalcar que las religiones paganas en los tiempos de Pablo era una mezcla de ritos con inmoralidad sexual, ¿no? Pablo marca la distancia en la sensualidad y la sexualidad, que era lo que podemos llamar la llave del éxito para los predicadores y los conferencistas de esas épocas en esas religiones falsas. Pablo dice, no tenemos nada que ver con esas impurezas, mas todo lo contrario. Él marcaba una distancia con los
mensajes de los hombres del primer siglo que trataban de escuchar algo que a ellos los atraía. En estos tiempos, mis hermanos, quizás no se ve las congregaciones mezcladas con impureza sexual. Pero ahora las congregaciones están mezcladas con impureza sensual. ¿Cómo es eso, Herbert? ¿Cómo es eso? Algo que le gusta, que le atrae al ser humano. Y más adelante vamos a decir que el mensaje de Pablo estaba basado a un mensaje sin engaño. ¿Por qué sin engaño? La palabra engaño en el griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, tiene que ver con carnada. ¿Con qué tiene que ver? ¿Y qué es una carnada? Una carnada. Y ojo que las carnadas se usan para atraer diversos tipos de cosas. Si usted quiere matar hormigas, no va a poner una carnada para ratón, ¿sí? Si usted quiere cazar, ¿qué cosa? ¿Qué hay en tu casa? Chiripa. No vas a poner carnada para, ¿me entiendes? Carnada. ¿Y saben qué? En estos tiempos, algunas congregaciones usan carnadas. Carnadas. Carnadas que quiere escuchar el ser humano. ¿Qué quiere escuchar el ser humano? ¿Ah? Claro. Primero sentirse bien, ¿no? Hace poco me enteré que un afanado conferencista pone en su Twitter buscando músicos profesionales. No importaba si era cristiano o no, pero que sean ¿qué? Pregunto yo, ¿está preparando una carnada para su congregación? ¿Con qué lo quiere atraer? ¿Con qué lo quiere atraer? Con música. ¿Me entiendes? Una buena música. Carnadas, ¿no? Donde las presentaciones más parecen reuniones hollywoodenses. Espectáculos. ¿Cómo son atraídos los jóvenes últimamente? No ustedes. ¿No? La música estridente. ¿Qué son? Carnadas, impurezas. ¿Te das cuenta? Y ese no era un mensaje autorizado por el Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, no era un mensaje aprobado por Dios. Ahora, también vamos a ver que el mensajero tenía que ser ¿qué? Aprobado por Dios también. No solamente el mensaje, sino que el mensajero tenía que ser una persona aprobado por Dios. Y mira lo que dice en el verso 4. Pablo sigue diciendo, sino que según fuimos, ¿qué cosa? Aprobados por Dios, ¿para qué? Para que te confíen el evangelio. Así hablamos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Ahora, actualmente, a través de las redes sociales, oye, mucha gente se ha vuelto experta en todo. En todo. ¿Y quiénes son los que tienen la última palabra? Los que tienen más seguidores. Los que tienen más like. Y uno dice, mira, ¿cuántos de 250,000? ¡Wow! ¿Qué tienen?
Lo dijo fulano de tal. ¿Qué tienen? Tienen autoridad. La gran pregunta es, ¿serán personas que han sido aprobados por Dios? ¿Quiénes son los que están aprobando ahorita? Yo no digo a los pastores. Yo estoy diciendo ahorita, yo sé que con esto no me van a dar like tampoco. La gente no sigue a pastores. La gente sigue a conferencistas. Porque de conferencista a pastor hay una gran diferencia. Dígalo ahí, Antonio. Un pastor es aquel que está contigo, aquel que llora contigo, aquel que camina contigo, te consuela. Oye, te jala las orejas también, pero te exhorta en amor, ¿cierto? Y esos teleconferencistas ni te conocen, ni te conocen. Ok, pero ¿quién les está dando a ellos autoridad? La gente está probando a ellos lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos han preparado los mensajes ¿con qué? Con carnadas, con sensualidad que la gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente? Y muchos van a las iglesias como quien va a escuchar el horóscopo. Voy a ver qué me depara esta semana. ¿Han escuchado eso? Voy a la iglesia para ver qué me depara la semana. Y van, ¿no? Y están esperando, oye, suéltala. Pastor, suéltala. Suéltala, pastor. Sí. Y a alguno no le gustó lo que soltó y se van a otra iglesia. Porque así estamos, hermanos. Así estamos. Entonces, para que el evangelio tuviera un impacto expansivo en Tesalónica, no solo tenía que haber un mensaje aprobado por Dios, sino que también el mensajero tenía que ser aprobado por Dios. Y Pablo tenía en su cuerpo, las marcas de esa aprobación. En Gálatas él pone, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando ustedes leen Hechos 16 y 17, te vas a dar cuenta qué marcas tenía y a qué marcas se refiere Pablo cuando dice, yo en mi cuerpo tengo las marcas de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son las marcas que tú tienes de Cristo? ¿Cuáles son las marcas que tú tienes? ¿Y sabes algo, mi hermano? Yo me estoy metiendo en ese paquete, ¿sabes? Yo me estoy metiendo en ese paquete. Yo no me salgo de esto, hermano. Yo soy igual que ustedes. ¿Ok? Soy igual que ustedes. Y vamos a ver que un mensajero aprobado por Dios, que lleva la marca de Cristo en su cuerpo, que es aprobado por Él, no solamente probado, sino aprobado. Primero, no busca agradar a los hombres. Ahí estamos mal ya. ¿No busca qué? Agradar a los hombres. No busca que le den like. ¿Te das cuenta? Oye, ¿qué dije? ¿Por qué no me dijeron algo? ¿Me entiendes? Tengo que suavizarlo. Soy muy directo. Bueno, no busca agradar a los hombres. En el verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba, ¿qué cosa? Que aprueba los corazones. Dios bendito. Yo cuando veo a mis hermanos adoradores, tremenda responsabilidad, mis hermanos, Dios los bendiga. En el grupo pastoral estamos orando por los adoradores. Oramos también por aquellos que poco a poco salen a dar su pequeña reflexión en los miércoles. Que guarden su corazón, hermanos. ¿Por qué? ¿A quién se merece todo? ¿Quién se merece toda la pleitesía?
¿Quién se merece toda honra? ¿Quién se merece toda gloria? A veces nos podemos confundir cuando hay aplausos. Oye, ese es complicado a veces. Tú recibes aplausos. ¿Qué dices tú en tu corazón cuando recibes los aplausos? Enrique, tú entiendes lo que estoy hablando. A veces se nos va allí el corazón. Pero Pablo decía, se nos ha confiado el evangelio. ¿Ok? ¿el que aprueba qué? El que aprueba nuestro corazón. Jeremías decía en 17, 9 y 10, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y sabe qué? El Señor mismo dice, ¿quién? Yo, el Señor, quien escudriño la mente y apruebo, ¿qué? Por eso cuando tú hagas algo, mi hermano, cuando tú hagas algo, analízate y pregúntate, ¿cuál es mi intención cuando yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi verdadera motivación cuando yo hago esto? Y teníamos un grupo, aquí un grupo de los que compartimos la vigilia, y eso les ponía en la mente que todas las cosas sea para agradar y honrar al Señor. No para agradar a los hombres, sino para quien se merece toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, toda pleitesía. A Él sea la gloria. ¿Ok? Pablo no buscaba el reconocimiento de hombres, pero tampoco buscaba adular a los hombres. El verso 5 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Qué te parece eso? ¿Te acuerdas de la carnada? ¿Para qué usan la carnada? Adulándolos. ¿Será que la gente va a escuchar los pecadores que son y deberían arrepentirse? No. Están buscando otra cosa. Y los conferencistas saben esas cosas. Por eso que Pablo sale de ahí y dice, no buscando adular a los hombres, ni tampoco agradarlos. Verso 5. Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. En esta época muchos cristianos quieren oír un mensaje que prometa ¿qué cosa? Bienestar. Algunos van a las iglesias, decía un predicador ya antaño, no quieren ir a escuchar un mensaje, sino que vayan y le den masajes. Que cuando terminen ellos no salgan arrepentidos, sino, ay, sí, de verdad, esto que quería escuchar. ¿No? Sale masajeado. Cristianos que están buscando otras cosas y van de iglesia en iglesia. Sin embargo, Pablo dice, yo no he venido a hacer eso. Pablo decía, en primer lugar, yo no busco agradar a los hombres, ni segundo, adular a los hombres, pero tampoco buscaba él avaricia frente a los hombres. Como sabéis, ni encubrimos, dice el verso 5, ni encubrimos avaricia. ¿Y sabes qué? Dios es testigo, dice. Y claro, en esa época también jugaban con las audiencias. En esa época también habían conferencistas, filósofos que hacían grandes reuniones y también hacían que sean reconocidos. Y en esa época habían pensado que Pablo hacía esas cosas. Él dice, no, yo no busco que la gente venga y sea
¿ok? Embromado, adulado, porque eso me va a representar. No, 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 no. Es un contraste totalmente diferente. Él, a diferencia de charlatanes religiosos, no buscaban sacar provecho propio, como en estos tiempos, ¿no, hermano? En estos tiempos. ¿Cuántos corazones rotos hay, hermanos? ¿Cuántos corazones rotos que fueron engatusados y fueron qué? Engañados, ¿no? Yo conversaba con un alumno y él era sincero. Él me decía, yo detesto las iglesias. Yo sé que usted es pastor, me decía él, ¿no? Pero no solamente la iglesia cristiana, también la católica. Yo le escuchaba. Porque hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Y él decía, el muchacho. Yo le digo, ¿y qué vas a hacer con eso? No, no. Yo rezo en mi cuarto y yo con él me comunico. Sí, hay gente que lo hace. ¿Pero por qué? Por estas situaciones, hermanos. Estas situaciones. Orar por mucha gente que está así. Y después de la pandemia, mi hermano, la iglesia ha sufrido un shock. Y muchos cristianos también. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quiénes son los que los guían espiritualmente? ¿Quiénes son los que les guían espiritualmente? Y ellos han escogido su predicador favorito. Aquel que lo hace sentir bien. Que lo divierte. ¿Cierto? Pero ¿qué pueden ellos percibir de una sana doctrina? Y por lo menos alguien que ha venido acá y no le gusta el mensaje, oye, ya estoy acá. O escúchalo hasta el final, pues no le daré like, no importa. Pero aquellos que lo ven en casa, no escuchan bien y no le está diciendo lo que quiere, pues lo cambian. De Nueva York se van a New Jersey, a Texas, a Colombia, por dispositivo. ¿No es cierto? Le sale barato. Le sale barato. Y muchos se han acostumbrado a eso. Y la Biblia, ¿qué nos dice? No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, entre nosotros, nos ministramos, nos reconfortamos. Y vamos a ver eso al final. Dice que no busca honores de los hombres, el verso 6. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos ser carga como apóstoles. Pablo dice, no necesitamos honor. Y claro, Pablo era apóstol, no como los de ahora. Los apóstoles de ahora tienen un círculo de seguridad, ¿cierto? Pero él decía, yo, aunque tengo mi investidura, yo no me amparo en ello. No me amparo. No aprovecho mi investidura para aprovecharme de ti. No, no busco honores tuyos. No necesito. ¿Por qué? Él tenía las marcas de Cristo encima. ¿Ok? El cuarto no. Pablo termina diciendo, sobre todas estas cosas, yo me he abstenido. ¿Por qué? Porque he sido un embajador del reino, aprobado por el Señor. Ahora vamos a ver el tercero. Hay un modo avalado por Dios también. La tercera característica de este mensaje eterno, Pablo habla de un modelo avalado por Dios. ¿Cómo será? Habla de la forma que él procedía, de la manera como él trataba a todas las personas donde él iba.
Primero, había un modo con amor. Y el verso 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus hijos. No se aprovechaba de su investidura. ¿Cómo trataba a las personas? Con ternura. ¿Ok? Con ternura. Y dice, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y una nodriza, ¿qué es una nodriza? Una nodriza es una profesional, ¿cierto? A ella le pagan por cuidar criaturas. Y porque le pagan, tienen que cuidarlos. Pero dice el mensaje, dice el pasaje, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura ¿a quién? A sus propios hijos. Entonces, si a mí me pagan y cuido bien a hijos que no son míos, ¿cómo voy a cuidar a los míos? Con más ternura, ¿cierto? Con más ternura, más dedicación, porque son los tuyos. No se le escapa nada, porque ha sido capacitada esa nodriza para cuidar bebés y cuanto más el suyo. ¿Cómo lo trataba? Con ternura. ¿Cómo trataba Pablo a la congregación? Con ternura. Y eso da seguridad, ¿cierto? En el verso 11 y 12, Pablo hace otra figura. Así como también dice, sabéis de que, ¿cómo que lo cuidaba? Como padre a sus hijos. Exhortábamos, ¿y qué? Oye, daba un mensaje fuerte, pero también ¿qué? Los consolaba. Eso hacía Pablo. Y esa es la labor del cristiano. Y esa es la labor de los seguidores del Rey. Esa es la labor que nos cuesta hacer a veces. ¿Por qué es necesario congregarse en las iglesias? Como muchos tienen por costumbre, dice. Porque aquí en la iglesia nos vamos a ver. Y vamos a ver, según las caras, que alguien está pasando por tribulación. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Consolarlos, estar con ellos, orar con ellos. No tanto para que te cuente lo que está pasando, porque a veces eso se mete para chisme. ¿Sí? Eso se mete para chisme. Algunos decían que los lugares de alto chisme son las reuniones de oración. No es aquí. Se ríe. No es contigo, no es contigo. Yo sé que no me vas a arreglar, yo sé. Ahora, ¿saben qué pasa? Tú no necesitas enterarte, hermano. No necesitas, si es que no quiere abrirse contigo. Pero qué bonito es que tú agarres y diga, vamos a orar contigo. Te voy a acompañar en oración. Te voy a acompañar en oración. ¿Ok? Y Pablo era como una nodriza, pero también como un padre, porque exhortaba y consolaba también. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ahora, en esa parte, hay una parte que Isaías dice, 49:15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha estado o que ha dado a luz? ¿Podrá dejarlo? ¿Podrá abandonarlo? Aún así, aunque ella olvidara, dice el Señor, yo no te olvidaré, dice el Señor. Porque en el momento que tú has sido olvidado o dejado por tu papá o por tu mamá, ¿quién toma las riendas de eso? El Señor. Y eso nos debe dar una
una alegría de que pese a las situaciones en nuestra vida, alguien está siempre cuidando de nuestra vida. ¿Ok? Y Isaías dice, si una madre olvidara a su hijo de pecho y dejara de amar al hijo que ha dado a luz, aun cuanto ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¿Cuántos nos sentimos amados por nuestro Padre Celestial? Sí, hermanos. Muchas veces yo me he sentido reconfortado. Yo tengo 34 años ya aquí en Venezuela. Mira, se dicen fáciles, pero muchas aguas han pasado sobre el puente. Y a veces he tenido que estar yo con mi papá eterno. Dígale, Antonio, con nuestro Padre. Y reconocerlo a Él, que el único que podía sacarnos adelante. Ahora, había otro modo que hacía especial el mensaje de Pablo, un modo con anhelo. El verso 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Porque se han convertido para nosotros muy queridos. ¿Te das cuenta? Pablo amaba a esa gente. Deseaba lo mejor para ellos. Por eso que decía, yo no puedo estar pensando en otra cosa que darle a ustedes todo. Nuestra gran pregunta, ¿cómo tratan o cómo somos tratados nosotros? ¿Sentimos eso de nuestros líderes? ¿Sentirán otros de nosotros así? ¿De Jairo dirán eso? Ojalá, ¿no? No, Jairo. Yo he sido querido por Jairo. Yo estuve ahí, Jairo, aunque me jaló las orejas, pero me consolaba también. También había otro modo, un modo con esfuerzo. El tercer lugar, un modo avalado por Dios, trae esfuerzo. Y el versículo 9 nos dice, porque os acordáis. Es algo que ellos sabían, ¿ok? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicábamos el Evangelio. ¿Qué hacía Pablo? Esperaba que lo mantengan, deberían, era apóstol, pero él dijo, no, para que no piensen de que cuando uno llega a estos niveles, le va a contar la frente de su feligresía mirando con $1 en cada uno de ellos. No, él estaba dispuesto a dar su vida con ternura. Y para que no piense que está viviendo de las ofrendas que hacía él, trabajaba día y noche para no caer gravoso a las iglesias. Es increíble, hermano, la iglesia de esta generación. Cuarto, había un modo con testimonio. El cuarto y último, un modo avalado con testimonio. En el verso 10 dice, vosotros sois testigos. No se olviden, él está hablándoles a alguien que sabían, les está recordando. Posiblemente ellos estaban preocupados que habían sido un poco infructuosa su visita de Pablo. Él les diciendo, no, porque lo que ha pasado, miren lo que ha pasado, y ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes.
Pablo pone testigo, como le exigía la cultura hebrea, de 2 testigos. Lo pone a Dios como testigo y a ellos, de que ellos se habían conducido justa e irreprensiblemente mientras estuvieron con ellos. Hermanos, este mensaje autorizado por Dios tiene también un mensajero aprobado por Dios con un modo avalado por Él. ¿Qué reflexión podríamos tener nosotros aquí? ¿Cuántos imitadores del rey hay aquí? Amén, hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Que ellos sabían, Pablo sabía de quién estaba predicando. Sabía que lo que él predicaba era la verdad. Y esa verdad hacía que todo fluyera, pero también tenía que ver en él. Dios permita que esta congregación sea una congregación en la cual pueda tener un impacto resonante al resto de las personas. ¿Qué necesitamos? Creer de que nosotros predicamos es real. Hermanos, el cielo es real. Hermanos, el cielo es real. Tú no esperas la muerte como esperas la muerte. Hay arrugate, ¿cierto? Aguanta, Dios mío. Mi papá quizás tiene 80, ¿qué? Yo estoy recién, acabo de tener una criatura, ¿no? ¿Quién quiere ir al reino? Pero quiero decirte algo. El reino es real. Y Pablo sabía. Por eso él decía, oye, vale, yo no sé qué quiero. Si me voy, yo estoy ya con él. ¿Qué es lo que quiero? Pero mientras esté aquí, también me gozo. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de predicar el evangelio. Ojalá sea nuestro deseo eso. Y esta carta de Tesalonicenses, Pablo nos da una enseñanza espectacular. Si hasta ahora tú has venido viviendo como que un evangelio no, hermano, el evangelio es real. Cristo es real. La salvación es real. Y nosotros tenemos una patria celestial que es real. Y aquel que tiene esa esperanza, ¿qué? Se purifica continuamente. Vamos a orar, Señor. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo. Padre, tu palabra es veraz y lo que se habló es lo que está en tu palabra. Permite, Padre, que cada vez que nosotros abramos nuestra boca para hablar del evangelio, sepamos que no tenemos que tener carnada, que no tenemos que usar alguna cosa para atraerlos. No, Señor, tu palabra es santa y es real. Bendito sea tu nombre. Que sepamos, Señor, que cada vez que yo hablo del evangelio, estoy hablando de la verdad. En el nombre de Cristo. Amén. A Él sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria.